esta celebración tiene una connotación espiritual. No es que el matrimonio no lo tenga, sí lo tiene. Pero aquí vamos a ver en una porción de la Escritura ese significado de lo que es un matrimonio, que es el matrimonio de Cristo con su iglesia. Hoy estamos viendo la sombra, el tipo, lo que en lo natural podemos ver. Que es un reflejo de lo que es espiritual. Y es la relación de Cristo con la iglesia. La Escritura nos muestra de muchas formas esa relación. Pero quisiera leer hoy quisiera leer el final de esa relación, que en realidad viene a ser un comienzo. Digo un final porque es el momento en que la novia, en una fiesta, va a cenar juntamente con el novio. Así como lo vimos hoy. Vimos a un par de novios que no estaban solos, sino que hicieron una fiesta. Quisieron compartir con familiares, con amigos, con hermanos, quisieron compartir esa alegría. Así va a ser la cena de las bodas del Cordero. Y voy a leer esa porción que está en Apocalipsis. Los que tengan Biblias me pueden acompañar allí. Y los que no, pues atentos a lo que la palabra dice. Dice en el capítulo 19 de Apocalipsis, dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Hoy celebramos la muerte del Señor Jesucristo. La Biblia le llama a esto la cena. Es una cena, es una comida. Pero es una comida diferente a las comidas que estamos acostumbrados a comer. En esta comida comemos de Cristo. La cena o la mesa, porque es una mesa, y ustedes saben las mesas para qué sirven. Sirven para que uno se sienta cómodamente, sobre la mesa se pone la comida. Vamos a tratar de visualizar esta situación. Nos vamos a ver en una mesa en los lugares celestiales, convocados, invitados por el Espíritu Santo, porque no podemos verla en la carne, es en los lugares celestiales, no es en los lugares terrenales donde podemos ver con los ojos que tenemos, los naturales.
No, esta cena es en los lugares celestiales. Entonces tenemos que verla con los ojos de la fe, tal y como la palabra de Dios nos la muestra. Así es como tenemos que verla. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Y además, ¿qué es lo que vamos a comer? Vamos a comer lo que el Padre, que es el que nos invita, por medio del Espíritu, vamos a comer de Cristo. Mire que Jesucristo dijo: el que no come mi carne ni bebe mi sangre, no puede ser mi discípulo. Pero también dijo en otra ocasión: el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá eternamente, sino que yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, el comer de Cristo es muy diferente a comer de otro tipo de comida. Cuando comemos la comida natural, esa comida no nos da vida eterna. No nos garantiza que no vamos a morir. Vamos a morir. Pero si comemos de Cristo, como Él dijo, como está escrito en la Escritura, no moriremos. Entonces yo quiero que solicitemos la ayuda del Espíritu para que Él nos revele lo que eso significa. Mis palabras no son suficientes para explicar lo que eso significa, comer de Cristo. Bien, comer de Cristo no es comer el pan, la copa no es la sangre, pero le representan y nos ayudan a nosotros a entender los asuntos espirituales que nos cuestan trabajo. Pero, como han quedado los símbolos, cuando somos obedientes a lo que Dios nos manda, cuando lo hacemos como Dios lo manda, por medio de Jesucristo, que es el que da la palabra, entonces algo ocurre. ¿Qué ocurre cuando comemos de Cristo? Modo avión, por favor. ¿Qué ocurre cuando comemos de Cristo? Él es la vida eterna. Él resucitó. No estamos comiendo del Cristo antes de la cruz. Estamos comiendo del Cristo resucitado, del nuevo hombre. No del que murió en la cruz, que es el viejo hombre. Necesario para Dios que muriera en la cruz por causa del pecado del hombre. Podríamos decir que el Señor descendió de los cielos, tomó humanidad, llevó la humanidad a la cruz, la enterró y luego ascendió victorioso en una nueva humanidad. Esa nueva humanidad es la que el Padre nos va a dar cada vez que comemos de Cristo. Quiere decir que nosotros, los que creemos en Él, los que un día creímos en Él, el día que creímos en Él, el Señor nos dio vida por medio del Espíritu vivificante que hay en Cristo. Entonces, no solamente tenemos esa vida, que es la vida de resurrección en nosotros, sino que además, después de que muramos a este cuerpo, el Señor promete que en el día postrero, que es el día final, Él nos va a resucitar en cuerpos de gloria semejantes al cuerpo de resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, la cena, que es un memorial, nos ayuda a recordar y además a aprender, si es la primera vez que lo oímos,
lo que sucedió en la cruz. Porque dice que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Quiere decir que cuando nos reunimos aquí, se debe predicar la muerte de la cruz, la muerte de Cristo en la cruz. Una y otra vez, una y otra vez. En palabras sencillas, la fe cristiana, que no es una religión, sino que es la vida de Cristo en el que cree, nos permite vivir como el cuerpo de Cristo, en el poder de Dios, y ya no más en el poder nuestro, que se encuentra en el viejo hombre. Entonces, gracias a la resurrección de Cristo y del nuevo hombre que hay en él, del cual toma Dios para darnos a nosotros, nosotros nos encontramos ya, por la fe, en un nuevo hombre. Ese nuevo hombre es el hombre de resurrección, que tiene una cabeza y tiene un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es una institución, no es una organización humana, no es un templo de piedra, no es una capilla, no es nada que el hombre pueda construir con sus propias manos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Damos gracias a Dios por la revelación, porque tal vez pensábamos que la iglesia es un lugar a donde uno tiene que ir. La iglesia no es un lugar a donde uno tiene que ir. La iglesia es el lugar donde uno habita en Cristo. Por eso es que cuando la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se mueve de ese lugar, la iglesia se mueve de ese lugar. O sea que la iglesia no está restringida a un lugar geográfico, terrenal. La iglesia se encuentra tanto en la tierra como en el cielo, porque es el cuerpo de Cristo y Cristo se encuentra sentado en los lugares celestiales. Amén. Quien, por medio de su Espíritu, nos permite estar conectados a los lugares celestiales. Algunos dirán, pero eso yo no lo veo. No, no lo ve, porque lo está viendo con los ojos naturales. Por eso necesitamos la Biblia, que es la que nos abre los ojos naturales y nos da ojos de fe para que podamos ver conforme a como Dios muestra cómo son las cosas espirituales. Aquí nos estamos reuniendo como la iglesia de Jesucristo. Y si nos sacan de este lugar, no estamos perdiendo la iglesia. Porque la iglesia no es un lugar. Yo sé que de aquí no nos van a sacar. Por aquí está la hermana Beatriz. Sí. No, ella no va a permitir que nos saquen de este lugar. Pero si por si acaso nos llegaran a sacar, la iglesia no ha perdido nada. La iglesia sigue siendo la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando venimos a la cena, ¿qué es lo que dice la cena? ¿O qué es lo que dice el pan que comemos? Entre otras veo 2 panes y no uno. No sé qué pasó, ¿se multiplicaron los panes hoy? No alcanzaba, no iba a alcanzar, bueno. Bueno, ahí hay un pan, hagan de cuenta que hay un pan porque ese pan representa a Cristo. Sí. Dice que el pan que comemos es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Cómo así? Explíqueme, la comunión del cuerpo de Cristo, ¿qué significa eso? Bueno, la palabra comunión está relacionada con comer, pero también está relacionada con la relación que tenemos con Dios por medio del Espíritu Santo. Esa relación que tenemos con Dios y con Jesucristo por medio del Espíritu Santo se llama comunión.
No puede existir comunión a menos de que el Espíritu Santo medie. Si no tenemos el Espíritu Santo como don que Dios concede a aquellos que confiaron en que la muerte de Cristo les perdona el pecado, no tenemos comunión, porque no hay Espíritu. La comunión no es la relación de carne que las personas tienen. La comunión es la relación en el Espíritu que las personas que han nacido del Espíritu tienen con Dios. Entonces, cuando venimos aquí, quien nos sirve esta mesa es el Padre, y quien nos da del Hijo es el Padre mismo. Y nos lo da en la comunión que tenemos con el Padre, con el Hijo y entre nosotros. Porque es en esta mesa donde se manifiesta el cuerpo de Cristo. No se manifiesta un individuo, no se manifiestan dos personas, se manifiesta a Cristo como la cabeza y la iglesia como su cuerpo. Y que el Señor nos ayude a todos los cristianos a entender esto, porque el no entenderlo es lo que tiene a la iglesia dividida. No entienden la cena, no entienden el comer del pan, no entienden que cuando Cristo en esa cena partió el pan, estaba enseñando que eso representaba su cuerpo partido por sus discípulos. Eran 12 en esa mesa. Y fueron pedazos que se partieron para que cada uno pudiera comer de ese pan que representaba el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que comemos cuando estamos en esta cena es a Cristo. Pero no es Cristo en la carne, no nos engañemos. Estamos teniendo es una comunión. Comer de Cristo es tener comunión con Cristo. Porque la comida está relacionada con la comunión. Y la comunión tiene que ver relación de mi espíritu con su espíritu. Eso es la comunión. Pero repito, cuando todos que hacemos parte del cuerpo de Cristo, en el mismo espíritu que es el Espíritu Santo, tenemos comunión con el Hijo de Dios. Ahora sí, con el Hijo de Dios. Y que el Señor nos alumbre nuestro entendimiento para que entendamos lo que eso significa. Muchos siglos lleva la cristiandad sin entender lo que significa la mesa del Señor. Y el no entender lo que significa la mesa del Señor, el apóstol Pablo le llama no discernir el cuerpo de Cristo. O sea, no entender que cuando comemos de Él no estamos comiendo un alimento natural. El problema de los corintios es que para ellos la cena era una comida normal. Y había banquete, y había bebidas. Y algunas bebidas de esas eran vino, y se emborrachaban. O sea que no entendían. Ellos iban detrás de la comida natural y dejaban atrás la comida espiritual que es Cristo mismo. Estamos llegando a un tiempo, diría yo, bastante crítico en la historia de la humanidad, porque es el tiempo previo a la venida del Cordero. Esa fue la escritura que leímos. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mire qué significativo es eso.
porque han llegado las bodas del Cordero. Y ciertamente va a llegar ese momento. Va a llegar ese momento en que la cristiandad va a comprender, va a entender lo que eso significa. Por eso se le concede que se vista. Y no es un vestido como el de la hermana Claudia. No, ese vestido dice que es las acciones justas de los santos. Le representa, le tipifica. Como el vestido blanco de la novia representa la pureza, así el lino, fino y resplandeciente, representa la justicia de Dios en Cristo. O sea, una novia vestida de la sangre de Cristo. Porque la sangre es la que justificó al hombre. La sangre es la que perdonó nuestros pecados. La sangre derramada en la cruz fue el pago de nuestra redención. La sangre nos justificó delante de Dios. No es por nuestras obras justas que nos vamos a poder sentar en esa mesa. No. En el hombre no hay justicia. El hombre es injusto. Por eso Cristo tuvo que morir, para justificarlo, para que con su sangre, siendo limpiado, pudiera vestirse de Cristo y se pudiera sentar en la mesa del Padre. Nadie se sentará en la mesa del Padre a menos de que tenga ese vestido. Nadie. Cualquiera que piense que se puede sentar en la mesa del Padre porque es justo en sí mismo, es descalificado. Aquí nos sentamos sabiendo que no somos justos y que necesitamos oír otra vez más acerca de la justicia de Dios que es en Cristo, acerca de la sangre que perdona nuestros pecados y los sigue perdonando. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo se mantenga en comunión con Dios. Por eso dice Juan en su primera carta, dice que si alguno está en luz, si alguno cree que está en luz, pero está en tinieblas, el tal no practica la verdad. Porque a veces creemos que estamos en luz, porque hacemos cosas buenas, porque tenemos, no sé, alguna relación, conocemos algo de Dios, y nos creemos justos, o sea, en luz. Pero luego dice, si alguno está en luz, como Dios es luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Fíjese que aquí el énfasis está en la sangre. La sangre que redimió, que reconcilió al hombre con Dios. La sangre que pagó el altísimo precio que Dios demandaba por el pecado cometido en el jardín, es el centro de esta reunión. El pan representa el cuerpo, pero el vino representa la sangre que nos limpia de todo pecado. Porque ese vino es la sangre del nuevo pacto. Hoy lo vamos a tomar, pero lo vamos a tomar porque entendemos que es por la sangre de Cristo, no por esa copa, no por ese vino, sino por la sangre, que es la realidad espiritual, que podemos sentarnos delante de Dios siendo declarados justos. Sin la sangre del nuevo pacto, nadie, absolutamente nadie, se puede sentar delante de Dios. Nadie. Por eso es que la sangre del viejo pacto no servía. La sangre del viejo pacto no servía para que nadie pudiera entrar a la presencia de Dios. La puerta que permitía la entrada a la presencia de Dios estaba cerrada. Pero cuando el Señor Jesucristo entrega su Espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y se abrió en señal de que la puerta quedó abierta. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí no nos reunimos como una religión más. No. Nos reunimos como pecadores que fueron redimidos y que en acción de gracias
por reconocer que fueron redimidos, tienen el derecho a sentarse en la mesa que Dios dispone. Porque ese derecho lo ganó fue Cristo, no lo ganamos nosotros. Y por eso nos sentamos aquí, delante de Dios, con esa fe y con ese discernir de que somos el cuerpo de Cristo, por causa de que Él murió. Y por eso entonces nos podemos reunir todos los pueblos, todos los colores. Iba a decir razas, pero no es raza, porque no hay sino una raza, que es la raza humana. Unos somos café con leche, otros son blancos, otros son morenos, pero eso no distingue y no hace diferencia. El Señor murió por todos. La cruz quitó la barrera de separación que había entre un pueblo justo y santo, porque fue apartado por Dios, Israel, y los gentiles que estaban separados de Dios. Pero aún ese pueblo que fue apartado por Dios, ese pueblo necesita recibir a Jesucristo para poder sentarse en la mesa que Dios dispone para todos los hombres. Entonces, en esta mesa se sienta todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esto no es la mesa de ninguna religión, no es la mesa de ninguna denominación, no es la mesa propiedad de ningún hombre. Esta mesa le pertenece a Dios, Padre. Y la comida es Jesucristo. Y nadie puede decir que eso es pertenencia suya, porque estaría en un craso error. Entonces, todos somos invitados siempre y cuando entendamos de qué se trata. Todos podemos comer y podemos beber, sabiendo que es Jesucristo. No es una institución la que nos invita, no es en el nombre de ninguna denominación. Nos reunimos en el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Mire que Él fue levantado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Todo nombre significa todo. Ponga el nombre que quiera, pero está sobre todo nombre. Y todos los nombres, y todos los hombres, y todos los ángeles, y todos los pueblos, y todas las naciones, incluso lo que está debajo de la tierra, un día se postrarán delante del Señor y confesarán que Él es el Señor. Él es el Señor. No hay otro Señor. No existe. No existe un nombre como el nombre de Jesús. No existe un hombre como Él. Es el único hombre que descendió del cielo. El único que tiene la característica de ser totalmente Dios y totalmente humano. Solo Él puede salvar al hombre. Porque como hombre muere por el hombre para reconciliar al hombre con Dios. Y como Dios toma al hombre reconciliado y lo lleva a Dios. Solo Él puede hacer eso, nadie más. Nadie más. Que nadie se tome ese lugar. Nadie tome ese lugar, nadie. No lo puede tomar sino Él. Y nosotros exaltamos ese nombre, exaltamos esa obra, exaltamos ese amor por los hombres pecadores. Porque fíjese, tanto nos amó que siendo pecadores murió por nosotros. Ahora, siendo reconciliados, ¿cómo no nos dará Dios con Cristo todas las cosas? Si siendo pecadores murió, ahora que somos reconciliados, Dios nos va a dar todas las cosas. Todas las cosas. No la mitad de las cosas, ni el 80%, sino todas las cosas que fueron creadas para Cristo,
Cristo, que es la cabeza, las comparte con su cuerpo, porque Cristo no se puede dividir. Lo que a Cristo Dios le dio, lo comparte con su cuerpo. Amén. Bien, entonces, hermanos, vamos a cenar. Y hagámoslo con ese entendimiento, con esa reverencia, ¿sí? Y pidiéndole al Señor, si hay alguna cosa que me hace falta, que yo la pueda tomar en fe de Cristo. Cualquier cosa en la cual yo tenga carencia, la puedo tomar de Cristo. Dice todas las cosas, todas. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy bendigas esta comunión. Bendiga a todos los que participan como miembros del cuerpo de Cristo, o como los que quizás quieran añadirse a ese cuerpo. Que seas tú, Señor, convenciendo a todos los hombres, por medio de tu Espíritu, de la necesidad que tenemos de estar incluidos en Cristo. No queremos estar fuera, sino incluidos en Cristo. Allí, donde Él resucitó y donde tú nos incluyes en su cuerpo de resurrección. Porque el que está en ese cuerpo de resurrección no morirá, ya no puede morir, pues murió juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esa confesión, que es la confesión de Pablo, debe ser la confesión de nosotros. Muertos y crucificados en Cristo, pero vivos para Dios en su resurrección, en el hombre nuevo, en la vida nueva. No la del hombre viejo, sino la vida que Cristo nos da por medio de su palabra ahora. Gracias, Señor, por eso. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.